depicted on screen before, but I'd say the similarities is that moment. You're going to see a few moments in. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos nuevamente Face Fusion 2.6.1 sin filtros. Y lo mejor de todo es que lo tenemos en este cuaderno que es mucho más sencillo que los demás que habíamos visto antes. Pero antes, si no sabías qué es Face Fusion, pues es un cambiador de rostros. Es decir que podemos hacer un deepfake con esto. Pero empecemos a instalarlo. Primero deben crearse una cuenta en Google e iniciar sesión. Luego nos vamos a entorno de ejecución. Vamos a cambiar tipo de entorno y seleccionamos T4 GPU. Y en tipo de entorno de ejecución seleccionamos Python 3 y presionamos en guardar. Ahora nos conectamos. Bueno, como podemos ver, ya estamos conectados, tenemos la RAM y tenemos el disco. Ahora ejecutamos la primera celda. Nos saldrá esta advertencia y nosotros presionamos en ejecutar de todos modos. Y ahora sí, aquí tenemos que tener paciencia. Esto va a tardar unos cuantos minutos. Así que a esperar. Y después de unos 4 minutos ya tenemos instalado el Face Fusion. Ahora continuamos con la segunda celda. Y aquí verán que tienen varias formas de hacer correr Face Fusion. Si vamos a donde dice túnel, podemos ver que tenemos Gradio, Ngrok, Cloudflare y por supuesto el Local Tunnel. Como primer ejemplo vamos a probar con Gradio y ejecutamos la celda. Un tiempo después tendrán estos dos enlaces, así que ingresamos al segundo. Y como pueden ver tenemos nuestro Face Fusion 2.6.1. Sin embargo, si es que pasa algún contratiempo y por si alguna razón tienen algún problema, lo que pueden hacer es cambiar, por ejemplo, al Local Tunnel. Y para eso simplemente tendrán que detener la ejecución y cambiar al Local Tunnel y volver a ejecutar. Claro que pueden seleccionar estas otras que ven aquí, pero con estas necesitamos algunos tokens, así que no conviene. Por eso yo les recomiendo el Local Tunnel. Y como verán, aquí tendremos 3 enlaces. Nosotros ingresamos a este que está primero. Y por supuesto se nos va a pedir una contraseña. Esa contraseña la tenemos aquí, que también nos las han provisto. Así que la copiamos y la pegamos aquí. Y presionamos en Click to Submit. Y tendremos nuestra interfaz de Face Fusion 2.6.1. Pero aún tenemos que hacer un paso más. Y supongo que saben qué paso es ese. Así que para eso vamos a nuestro cuaderno. Y paramos la ejecución de la celda. Ahora presten atención. Primero nos vamos a Archivos. Luego a Face Fusion. Y nuevamente a Face Fusion. Y damos doble clic en Content Analyzer. Y en la parte derecha bajamos hasta la línea número 27. Y cambiamos este valor de 0.80 a 1.00. Y eso es todo. Cerramos el Content Analyzer. Y también cerramos esta parte. Y volvemos a ejecutar la celda. Y nuevamente tenemos nuestros dos enlaces. Y ya saben que vamos a ingresar al primero. Y nuevamente ingresamos la contraseña, que se encuentra aquí. Y la pegamos. Y presionamos en Click to Submit. Y como verán, así de sencillo. Nuestro Face Fusion ya está potenciado. Una vez que hayan cumplido todos esos pasos ya podrán utilizarlo. Así que, ¿qué les parece si hacemos una prueba? Antes tendremos que cerciorarnos de que la opción de CUDA esté seleccionada. De esta forma podremos aprovechar toda la memoria y todos los GPUs que nos brinda Google Colab. Ahora sí, subimos nuestro vídeo. Yo cuento con este que ven aquí. Si tarda en cargar, por favor no se impacienten. Pero mientras carga vamos a subir nuestro rostro. Y para este caso yo tengo este. Y bien, aquí tenemos ya nuestros archivos que están en la plataforma. Y en la parte derecha, como siempre, tenemos una previsualización. Y se ve muy bien. Y si quieren mejorar la calidad de este vídeo, pueden seleccionar el Face Enhancer, como también el Frame Enhancer.
una para mejorar la calidad de los fotogramas y la otra para mejorar la calidad del rostro. Pero claro, si mantienen activados los tres, su vídeo va a tardar un poco más en procesarse. Así que yo simplemente voy a seleccionar el Face Enhancer. Y con eso creo que será suficiente. Ahora, si ustedes lo desean, también pueden seleccionar el tipo de modelo del Face Enhancer. Creo que el más recomendado es el que tenemos seleccionado y el Codeformer, pero ustedes pueden probar con los que tienen aquí. Y en cuanto al modelo para cambiar los rostros, tenemos todos estos. Yo me voy a quedar con el que ya había seleccionado. Y bueno, eso es básicamente todo. Ahora presionamos en Start. Y efectivamente vemos que el proceso ya ha comenzado. Así que solo nos queda esperar. Y tenemos nuestro resultado, que dicho sea de paso lo obtuvimos en más o menos un minuto, poco más o poco menos. Y este es nuestro resultado. Whatever this thing is that you're trying to create, what would be the utility delta compared to the current state of the art times how many people it would affect? La verdad, pues muy bueno. Aunque creo que debemos seleccionar mejor la resolución del vídeo. Pero bueno, ustedes no se olviden de hacerlo. Pero ¿qué pasa si es que queremos trabajar con otro vídeo? Bueno, pues simplemente borramos los que tenemos aquí y empezamos con otro vídeo. Por ejemplo, ahora yo voy a subir este y voy a trabajar con este rostro. Y bueno, este es el rostro con el cual vamos a trabajar ahora y este es nuestro vídeo. Y como ven en esta parte tenemos la referencia de rostro, es decir que identifica cada uno de los rostros que se pueden ver en nuestro vídeo. En este caso ha identificado 3. Claro que los que están aquí están un poco borrosos, así que no vamos a trabajar con ellos, sino con el principal. Y por supuesto tenemos la previsualización, que creo que se ve genial. Ahora presionamos en Start. Y bueno, tenemos ya nuestro resultado. ¿Qué les parece si lo vemos? It's a very different look at Hollywood, and it's also a very different look at Hollywood from 100 years ago than I think we've seen depicted on screen before. But I'd say the similarities is that moment. You're going to see a few moments in. Y si quieren que les sea sincero, yo les diré que los resultados son mucho mejores si no seleccionamos el Face Enhancer, ya que nuestro vídeo se va a ver mucho más natural. Porque vean la diferencia entre este y este. Este se ve muy digital, por así decirlo, y este mucho más natural. Así que creo que para este caso no necesitábamos el Face Enhancer, pero todo depende de ustedes. En fin, lo importante es que tenemos este cuaderno, que en este caso este sí les va a durar un buen tiempo. Y este ha sido el vídeo de hoy. Como siempre, el enlace del cuaderno estará en la descripción del vídeo. Ya lo saben, cuídense mucho y hasta la próxima.